quiero compartir que durante este mes de mayo, que recién estamos estrenándolo, iniciándolo, estaremos con la serie En Sintonía. En sintonía. ¿Has visto cuando uno anda buscando radios? Y de la nada, no voy a decir nombres de radios, pero de la nada suena ahí una media romanticonas antiguas. ¿Cuál era? ¿Cómo es que se llaman esas? Ustedes no saben por qué no escuchan esas. Aquí solamente escuchamos 91.1 y no, y vamos cambiando y luego de ahí pasamos a otra tipo rock. Y decimos, no, esa no es. Y vamos hasta que encontramos Impact 91.1 y ya encontramos que es la radio que andábamos buscando. Y mientras estábamos viendo todo el tema de la serie durante este mes de mayo, Dios me ponía esa imagen como si fuera no sé si tenemos, esa es, gracias, como si fuera una radio buscando la sintonía correcta. Y este jueves, este día, te quiero hablar sobre el tema, el lugar de mi destino. El lugar de mi destino. El estar buscando la sintonía incorrecta nos hace perder el tiempo. El tratar de encajar en un lugar que no es nuestro destino nos hace cansarnos y agobiarnos. Incluso perdernos, ¿sabes? Decir cuál es la decisión que debo de tomar porque no estoy en la sintonía correcta. Hay temporadas en nuestra vida o lugares en los que debemos de pasar, pero no debemos de quedarnos. Hay lugares que debemos y es necesario que pasemos, mas no es el lugar en el cual debemos de estacionarnos o quedarnos porque ahí no es nuestro destino. Porque tan solo fue una parada, nunca fue el lugar el cual Dios creó para nuestro destino. Hay otros lugares que no teníamos que pasar, pero por decisiones a veces no tan correctas decidimos desviarnos y pasar. Lugares que tampoco fueron diseñados para nuestro destino. Y quiero que producción les va a poner una imagen y quiero que la analicemos juntos. Ahí lo que vemos son platos, pero que están gracias, justo eso. Platos pero están en una alcantarilla. ¿Qué hace un plato en una alcantarilla? Pareciera que encaja, ¿cierto? Sí encaja, pero no es el lugar de su destino. Que encaje no quiere decir que ahí pertenezca. Y cuando yo veía esta imagen, Dios me ministraba y me decía, hay muchos de mis hijos que como encajan, se quedan estancados en el camino a su destino. Deberían estar como los platos en una alacena hermosa, en lugares de mucho privilegio, pero en lugar de eso, esos platos están en media calle siendo menospreciados. Que encajes, y te lo digo de parte de Dios, no quiere decir que sea el lugar que Dios destinó para ti. Y hoy, por eso te decía, el lugar de mi destino, hoy Dios nos va a enfocar. Decir, Señor, en el lugar donde estoy es transicional, el lugar donde estoy es mi destino, o el lugar donde estoy es simplemente para aprender. Y Dios nos va a ayudar a guiarnos. Muchas personas piensan que como parece que encaja, se quedan estancados e incómodos, porque que calce no quiere decir que ahí pertenezca. Y te voy a hablar de 3 etapas que atravesamos de camino a nuestro destino. Y te voy a contar y nos vamos a introducir a la historia de José. José comenzó su historia en Canaán. Pueden decir conmigo Canaán. Muy bien, Canaán era una ciudad. Y José era un joven de 17 años. José era un joven de 17 años inmaduro, que tenía sueños posiblemente con poco carácter, pero con la convicción correcta. Inmaduro, era joven. Era un joven que tenía a cada rato sueños. Lastimosamente, por su inmadurez, le contaba los sueños a personas incorrectas, que lo que querían era dañarlo y destruirlo. Pero a pesar de todo, José tenía la convicción correcta. La primera clave es las temporadas. Vamos a ir a Génesis
Y dice, cuando ellos lo vieron acercarse antes de que él llegara a donde ellos estaban, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos le decían a otros, vaya, vaya, aquí viene el gran soñador, vamos a matarlo y a echarlo en uno de estos pozos. Y diremos que algún animal feroz se lo comió, ya vamos a ver si cumple sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos, pero para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo, no está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échenlo en este pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco. Y Rubén se fue. Dice el 26, Judá entonces les dijo a sus hermanos, no ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más venderlo a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano y él es de nuestra propia familia. Esta idea les pareció bien. Así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Y te cuento todo eso para irnos adentrando. Al principio de la historia dice que José era un joven de 17 años que vivía en Canaán, tenía hermanos, él en su inmadurez contaba sus sueños, los hermanos le tenían envidia. Y resulta que el papá lo manda a ver cómo están los hermanos, porque hace tiempo habían bajado de la ciudad. Y cuando él baja y lo ven, empiezan a meditar su propia sangre. No era el vecino, no era el amiguito, no era el socio comercial. No, eran su propia sangre. Que estaban planeando cómo matarlo. No es que lo iban a desechar, no es que se iban a burlar, lo iban a matar. Ese era el plan que tenía su familia con él. Matémoslo. Hasta que en medio del plan se aparece el hermano mayor llamado Rubén y le dice, hey, un momento, no lo maten. No lo maten. Eso no está correcto, no lo maten. Rubén se va y en el momento que se van los hermanos dicen, no lo vamos a matar, pero lo vamos a vender. Lo meten en el pozo y lo venden como esclavo. La primera temporada de José es que fue vendido, desechado por su propia sangre. Luego de esto, vendido a extranjeros para pasar de ser hijo a esclavo. Qué injusto. Él no había hecho nada como para que primero quisieran matarlo. Y Dios me decía esto, y más adelante lo vamos a ver, pero en medio del plan de Satanás de matar a mis hijos, yo siempre uso a las personas correctas para cuidar de su propósito. Si Rubén no aparece en la historia, matan a José. Pero Dios envió a Rubén para salvarle la vida a José. Y José no se dio cuenta. Lo mandó y pasó de ser hijo a ser esclavo. Y esa fue la primera temporada que tuvo que pasar. Ahora vamos a ir a Génesis 39 del 1 al 6. Dice, cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial de rey y capitán del guardia. A José le fue muy bien allí. ¿Dónde le fue bien? Siendo esclavo. Era un esclavo que le iba bien. Eso cuando en la historia se ve. Y allí le fue muy bien. En la casa de unos egipcios, pues Dios estaba con él. En medio de ser esclavo y servirle a otros, Dios estaba con él. Pasó de ser hijo a ser esclavo. Su temporada cambió, pero la sintonía de él con Dios nunca fue corrompida, nunca fue tocada. Que tu convicción en lo que eres en Dios
no cambie por la temporada en que vives. Cambió su temporada, pero su sintonía con el cielo no cambió. Pues Dios estaba con él. Potifar, un no cristiano, vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. En medio de la peor temporada hasta ahorita vivida por José, de hijo a esclavo, y siendo esclavo, todos los que estaban alrededor decían: ¡wow! Es que Dios está con él y le va bien siendo esclavo. ¡Wow! Es que sacarle un guau a un cristiano, bueno, pero a un no creyente que vea la gloria de Dios en mí sin importar la temporada. ¡Wow! Que tu fe y tu sintonía con Dios nunca se vea tocada por los que están alrededor, sino que se admiren que sigues conectado con el cielo. Y que hacía todo y todo le salía bien. Por eso trató amablemente a José. No trató a José bien porque le cayera bien. Trató a José bien porque veía que Dios lo respaldaba. Por eso lo trató bien. Hay oportunidades que el cielo te va a abrir usando a impíos porque ven la gracia de Dios brillando sobre ti. La gracia de Dios estaba con José. Y no solo eso, por eso lo trató amablemente a José y lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía a partir de ese momento. Y gracias a José, Dios bendijo a Potifar. Gracias a que llegó un esclavo en la peor etapa de su vida, siendo respaldado por Dios, y todo y donde iba José, la gloria de Dios iba. Y Potifar decía a José: tú tienes que tomar el control de todo lo de mi casa, porque todo lo que tú tocas, José, ahí está Dios respaldándonos. ¡Wow! En la peor temporada de José no estaba siendo el gobernador. José era un esclavo conectado con el cielo. No es la temporada, es mi conexión con Dios que me abre oportunidades. Un esclavo gobernante, porque Potifar le confió todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Y Dios bendijo a Potifar en todo. Y él no se preocupaba por nada más de que comer. En José cambiaron las temporadas. Fue llevado a ser esclavo, pero su identidad y su sintonía nunca cambió. Cambió la temporada, pero su relación con Dios no cambiaba, sino que entre más temporadas y más procesos se fortalecía. Dios lo respaldaba. José era bueno en lo que hacía. ¿Quieres ver el respaldo de Dios? No solamente dependas de su gracia, sé bueno en lo que haces. Eres ama de casa, sé la mejor. Tienes un gran puesto de gerencia, sé el mejor. Eres un padre, sé el mejor. Dios va a respaldar a aquellos que se la creen en ser los mejores en lo que hacen. Pero hay gente que dice: ay, es que como estoy en esta temporada, este trabajo, estoy deseando que sean las 5, porque qué pereza, pastora, qué cansado. Dios no te va a abrir otras oportunidades, porque si no eres el mejor en esta temporada, ¿cómo pretendes ser mejor en otra temporada que Dios te quiera llevar? Entonces no se trata del dónde o lo que estoy atravesando, siempre se trató de mí, de mi relación con Dios. Y más adelante lo vamos a ver, pero José nunca se quejó de la temporada injusta que pasaba. José no provocó ser desechado. José no provocó ser vendido, ser esclavo. Era el favorito de su papá. Y de la noche a la mañana su realidad cambió. Y él no empezó a decir: qué ingrato Dios, tú si eres grosero, que es que yo antes lo tenía todo, tantos sueños que me diste. José, siendo hijo,
Dios le revelaba sueños y sabes, me encanta porque estaba tan conectado con Dios que decía, yo me imagino a José diciendo, mis sueños no son negociables, estoy ahorita siendo un esclavo, no comprendo si mi sueño, el que Dios me dio era ser gobernador, el que Dios me dio era, y muchas veces Dios le daba sueños, pero la temporada que estaba viviendo pareciera que su sueño no se estaba haciendo realidad. Pareciera, que parezca no quiere decir que no se vaya a cumplir lo que Dios te prometió. Y yo me imagino a José diciendo, Señor, yo no comprendo, pero con quejarme no logro nada. Yo solamente entiendo que esto es transicional. Dios, tú necesitas que yo pase por esto para cumplir mi destino. Para cumplir mi destino. José estaba convencido que los sueños que Dios le había dado se iban a volver realidad. Y no importa si estoy pasando esta temporada va a sacar de mí carácter, humildad, valentía, madurez. Porque si atraveso por la temporada, lo mínimo que voy a hacer es sacarle el jugo a ella. Todo lo que inicia tiene que terminar. Asegúrate que si inicia y termina, saliste mejor de cómo entraste. Pero eso nos corresponde a nosotros. Eso nos corresponde a nosotros. Cambió la temporada, pero su relación con Dios no cambiaba, sino que ésta se fortalecía. Dios lo respaldaba y les decía porque era bueno, pero que parezca que todo va bien no es sinónimo que sea el lugar de su destino. A José, siendo esclavo, le estaba yendo muy bien, pero no era su destino. Que te esté yendo bien no quiere decir que sea el lugar de tu destino. A Dios José le había diseñado para reinar, no para ser un esclavo. Pero le era necesario pasar por ser esclavo. Le era necesario pasar por servir a otros. Porque el día en que él iba a ser rey, le iba a servir a Dios y a una nación. José estaba acostumbrado a que le sirvieran, pero era temporada de que él aprendiera a servir. Y si siendo esclavo tenía que ser forzado a aprender a servir, Dios, me imagino a Dios diciendo, hijo, necesito que aprendas, porque un día vas a reinar sobre una nación, pero no es para gobernarla, es para servirla. Yo tenía que aprender. No te quejes de la temporada, no te quejes del por qué estás viviendo eso. Asegúrate de que tu sintonía esté en Dios y no en el proceso, temporada o lugar. Enfócate en que tu sintonía esté en Dios, no en el proceso, no en la gente alrededor, no en el lugar, no por la temporada. El segundo punto es personas dentro de las temporadas. Vamos a ir a Génesis 39 del 19 al 23. Génesis 39 del 19 al 23. Y dice, al oír Potifar las quejas de su esposa, y los voy a poner en contexto. Resulta que en la casa de Potifar, siendo el mejor, dice la Biblia que José era guapo. No, nunca lo vi, pero dice que era guapo. Y si lo dice, lo vamos a creer. Y era tan guapo pues que estaba tentada la esposa de Potifar y trató de engañarlo, y como José no accedió, fue y le contó al esposo para que el esposo le castigara. Y ahí dice, al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, y lo pueden leer conmigo ahí, pero aún en la cárcel Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Pasó de ser hijo a ser esclavo, y de ser esclavo a estar en la cárcel siendo prisionero. Y imagino a José diciendo, pero ¿qué hice yo? Ni la toqué a esa señora. ¿Qué pasó? Cuando me vio con ojos bonitos le dice así, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué ahora, si me estaba yendo tan bien, pasé de estar aquí a ser un prisionero? Pareciera que entre mejor José hacía las cosas, peor le iba. Qué loco, ¿no? Que entre más seguía conectado con Dios, peor le iba. Eso pareciera, pero no era la realidad.
Era parte del proceso de transición para llegar a su destino. Y José estaba convencido: Señor, si tengo que pasar por aquí, pasé de ser un esclavo vendido, pasé a estar teniendo control de lo que Potifar me confiaba, ahora a ir a ser un prisionero. Señor, no comprendo, pero esto es parte de la formación de mi carácter para cumplir mi destino. Era necesario. Pero me encanta esta parte porque dice: y Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor, pues aún el carcelero le trataba bien. La gracia de Dios siempre brilló sin importar su temporada. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos. Y ahora, qué ironía, un preso liderando a otros presos. Y de todos los trabajos que ahí se hacían, el carcelero no tenía que vigilarlo, pues Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Siendo un prisionero, era confiable. Lugar donde estaba, José lo hacía bien. Temporada en la que se encontraba, José lo hacía bien. Y la gente que estaba alrededor, que no conocía a Dios, tenía que cederle lugares preferenciales, porque él era un buen hombre conectado con Dios. Asegúrate que en el trabajo en el que estás sea el mejor trabajador, sea el mejor jefe, porque ahí se nota también la sintonía que tienes con el cielo. Hay gente que pareciera que tiene sintonía con la iglesia los domingos, pero ya el lunes cambió, yo no sé qué sintonía se puso. Y el lunes es el jefe más ogro que pudo haber existido. La mamá más abusiva. El matrimonio más disfuncional, pero en la iglesia entran agarrados de la mano. Alabemos juntos al Señor, no nos soltemos las manitas. Y uno dice: ¿pero qué pasa? ¿Y sabes qué? José no, o sea, estoy aquí, estoy en sintonía con Dios, estoy allá, estoy en sintonía con Dios. Sea donde me encuentre, mi sintonía con Dios no es negociable. Esto se trata de tener carácter. ¿Cómo quieres que Dios te suelte cosas retenidas si eres una cosa en un lugar y otra persona en otro lugar? Dios no usa gente que finja, Dios usa gente real. Pero para eso tenemos que ser radicales. En noches de vida anteriores yo les enseñaba frutos de arrepentimiento. No le digas a tu esposa que perdón por 7ª vez. Muéstrale tus frutos de que de verdad le estabas pidiendo perdón. Así que José no tenía problema de estar en cualquier lugar, que sabía que Dios iba a utilizar personas para que fuera aún más confiable. En la cárcel. Ni siquiera tenían que vigilarlo. El carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios ayudaba a José y hacía que todo lo que él hacía, Dios le ayudara y saliera bien. Aún en medio de tu temporada, sin importar cuál sea la que estés atravesando, asegúrate de que Dios desee seguir confiando en ti. Asegúrate, Señor, es una temporada difícil de escasez. Asegúrate de que Dios siga confiando en ti. Es una temporada de sobreabundancia. Asegúrate de que Dios siga confiando en ti. Es una temporada de recién casados. Asegúrate de que Dios siga confiando en ti. Recién siendo padres, asegúrate. Dios seguía confiando en José sin importar su temporada, porque no es cosa de temporada. Es cosa, y vuelvo a repetir, de con quién estoy conectado. Dios usó a Rubén, les contaba anteriormente, para proteger a José de no ser matado. Dios usó al carcelero para formar a José en temas como el cuidado y la jefatura de presos. Dios siempre pone personas idóneas para formarnos en nuestras temporadas. En la temporada cuando querían matarlo, Dios envió a Rubén para que no lo mataran. En la temporada con Potifar, utilizó a Potifar para enseñarle a José a gobernar.
En la temporada con el prisionero, siendo él un prisionero, usó al carcelero para que le enseñara cómo cuidar a las personas y cómo ser un buen jefe. Dios usa nuestras temporadas para formarnos y desarrollarnos en madurez, carácter, para cumplir nuestro propósito y estar preparados hacia nuestro destino. Si ya Dios tiene preparado la herencia y no estamos preparados como herederos, la vamos a echar a perder. No te quejes si algo no te ha llegado. Mejor preocúpate o bien ocúpate en tú ya estar preparado. A veces le decimos: Dios, yo quiero. Señor, yo quiero esa casa propia. Y la pregunta es: ¿estoy preparado para económicamente hacerle frente a esa casa que estoy pidiéndole a Dios? ¿O es simplemente por emoción para endeudarme? Que voy a orar: Señor, enséñame a ser un buen administrador financiero. Enséñame a generar negocios que puedan estar produciendo para tener la capacidad para poder, Señor, sostener esa casa propia que te estoy pidiendo. ¡Wow! La oración cambió. El sueño no, la meta no, pero la oración con madurez sí. Así que deja de pedirle a Dios: dame, y empieza a enfocarte en soy. Entre más rápido tú y yo estemos preparados, más rápido Dios confía. Entre más lento Dios confía. Así que antes de hacerle una oración a Dios, Él es papá y Él escucha y Él quiere confiar, pero quiere ver qué tan maduros estamos para ser confiables para Él. Asegurémonos estar en cada temporada que atravesemos: Señor, aquí crezco más y me fortalezco más para llegar más pronto a mi destino. Vamos a ir a Génesis 40 del 10 al 17. Y esta es la historia donde el copero se acuerda de José. Una vez, dice el versículo 10: una vez usted se enojó conmigo y el jefe de los panaderos y mandó que nos encerraran en la cárcel. Esta es la conversación que está teniendo el copero con el faraón. En la cárcel, al cuidado del capitán de la guardia. Una noche los dos tuvimos un sueño. Allí en la cárcel estaba con nosotros un joven hebreo que ayudaba al capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él nos dijo lo que significaba, y dicho y hecho: a mí usted me devolvió mi cargo y al otro lo mandó que lo mataran. El rey mandó a llamar a José. Dios usó un intermediario que José había impactado en medio de la peor temporada de su vida. Vuelvo a repetir: en medio de la peor etapa de su vida, como José lo hizo también, Dios usó un intermediario para que hiciera justicia por José. Y el rey mandó a llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Entonces José se afeitó, se cambió la ropa y luego se presentó ante el rey. Y el rey le dijo: tuve un sueño y nadie puede decirme lo que significa, pero me han dicho que en cuanto oyes un sueño, sabes su significado. José le respondió: yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene, y Él le dará a usted la respuesta esperada. José nunca se llevó la vanagloria. Si yo soy el que revela los sueños, dígame. Porque ya eso sería hechicería y ser usado por Satanás y no por Dios. Entonces dijo con toda la humildad: claro que mi Dios puede hacerlo. Porque José sabía que en medio de las temporadas quien lo había protegido, guardado y había hecho que la gracia brillara había sido Dios. Pero José sabía eso porque en toda temporada siempre estuvo conectado con Dios. Siempre estuvo conectado. Desde que tenía 17 años siempre estuvo conectado. Y te quería decir esta frase: y es: hay personas que en el proceso se van a olvidar de ti, pues se olvidan de nosotros. El copero se había olvidado, pasaron 2 años y se había olvidado de José. Pero esas personas serán las que Dios usará para sacarte de la temporada que estás pasando. Simplemente haz las cosas bien. Cree y ten fe que Dios quiere confiar en ti y en mí. Y vamos a ir al punto número 3: el destino. Vamos a ir a Génesis 41 del 42 al 44.
Después el rey se quitó el anillo que usaba para sellar sus cartas y se lo puso a José. Luego ordenó que lo vistieran con la ropa de lino fino y que le pusieran un collar de oro, y le pidió que lo acompañara en su carro como su gobernador. Delante de José gritaban: «¡Abran paso!». Así fue como el rey puso a José a cargo de todo su país. Luego le dijo a José: «Aunque yo soy el rey de Egipto, nadie en este país hará nada sin tu permiso». Y vamos a recapitular. De hijo soñador con 17 años, pasó a ser que lo mataran. Dios interviene, lo venden, pasa a ser esclavo. De ser esclavo pasa a estar en la cárcel de manera injusta. Todo su proceso fue injusto. José no hizo nada para que él pasara por todo lo que pasó. Todo fue injusto. Y aún siendo injusto, Dios lo permitió. Es que hay cosas que uno dice: sí, yo hice eso, yo pequé y es consecuencia de mi error o de mi mala decisión. Sí, pues, ¿qué vamos a hacer? Dios nos perdona, pero tenemos que asumir las consecuencias. ¿Y cómo lo voy a hacer? En sintonía con Dios, con la mejor actitud. ¿Qué ganas con estarte quejando? Ya pasó. Ya cometiste el error con la muchacha, ya cometiste el error con el banco, ya mandaste ese mensaje de texto, ya lanzaste ese grito, ya lanzaste esa palabra o ese golpe. ¿Qué puedes hacer? Ya pasó. Te vas a culpar toda la vida por algo del pasado. A eso se le llama perder el tiempo. ¿Qué puedo hacer? Ser valiente y decir: Señor, metí la pata, a lo muy costarricense. Ya. Pero voy con la mejor actitud a conectarme contigo y atravesar la consecuencia bien y fuerte. Porque a mí otra vez esto no me vuelve a suceder, Señor. Porque lo voy a atravesar bien y fuerte. Pero hay otras temporadas que son injustas, que decimos: yo no hice nada para pasar por esto. Yo no hice nada, José no había hecho nada. Pero él nunca se quejó contra Dios, nunca habló ni blasfemó contra sus hermanos, nunca se quejó de Potifar en la cárcel hablando mal de Potifar. Yo no veo a José diciendo: Potifar malagradecido, yo cuidando de sus riquezas, yo cuidando de todo lo que se le había confiado en su casa. Nada, calladito, con la mejor postura. Si carcelero, ¿en qué le puedo servir? Ocupa que yo cuide de los prisioneros. Heme aquí, yo nací para servir. Ya aprendí en el proceso anterior que yo nací para servirle a otros. Cuénteme en qué le puedo servir. Ocupa que lo vigile. Cuente conmigo, porque cada proceso me hace subir de nivel. Cada proceso saca lo mejor de mí. Cada proceso me hace ser más confiable para Dios. Así te declaro de parte de Dios el proceso que estás pasando. Estás creciendo, estás madurando y estás mandando un mensaje correcto al cielo. Es la temporada que Dios quiere usarnos más. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Esta historia de verdad a mí la disfruto tanto, y en muchas ocasiones me he sentido tan identificada. Señor. Y sabes, José no tenía personas a quien acudir para contarle lo que él estaba sintiendo. No tenía a su familia porque lo habían vendido. Era muy joven. José llegó a cumplir su destino a los 30 años. José nunca se fijó en el tiempo. Simplemente siempre se mantuvo conectado con Dios. Y sabía que sus fuerzas, aun cuando pensaba que no las tenía, al estar conectado con Dios, se sentía cuidado, protegido. Ya su papá natural no estaba con él para cuidarlo y decirle que era su favorito.
Su papá natural no estaba cuando le dio ya la túnica de colores, ya esa túnica ni la tenía. Pareciera que José tuvo que crecer solo ante la vida, ante los golpes de la vida. Pero él enfocado en su sintonía con Dios. Mientras yo me imagino a José diciendo: mientras yo esté cerca de Dios, aquí estaré protegido, aquí estaré siendo cuidado. No entiendo cuál es el propósito de todo lo que estoy viviendo. Y yo me imagino que cuando José ya llegó a ser gobernante, miró su pasado y dijo: ya comprendí, ya entendí por qué Potifar me tuvo que meter a la prisión. Ya entendí, me era necesario pasar por ahí. No podría ser el mismo siendo un joven de 17 inmaduro a ser ya un hombre de 30 años maduro para gobernar. Y nunca se les olvida esto: desde el principio Dios estaba con José.